Ok, qué lindo otra vez fuera que podamos hacer nuestros viajes y poder disfrutar un poco más de la vida, ¿no? Como se hacía antes. Este es un bello paisaje de unas vacaciones que me tomé por Punta Cana en el año 2015, una de las tantas que realicé a distintos países. Y es lindo ver la naturaleza de otra manera y poder disfrutar de las cosas bonitas de la vida. Obviamente nada es imposible, todo absolutamente, chicos, se puede. Es meterle ganas, sacrificio y saber de que donde uno quiere llegar va a llegar. ¿Ya? Cuando hablamos de las anemias normocíticas, normocrómicas, es importante recordarles que ante cualquier situación que ocurre, en la que ocurre hipoxia celular, ya habíamos dicho que se estimula la producción de eritropoyetina. Cuando esta es estimulada, entonces agarra y se estimula en la médula ósea la eritropoyesis y va a salir su primer célula joven, que es los reticulocitos. Y esto lo hace, ¿no es cierto?, como indicando de que se está produciendo la eritropoyesis como marcador indirecto de eritropoyesis. Y esto habitualmente habíamos dicho que se debe en dos situaciones bien específicas, una pérdida aguda de sangre o en las anemias hemolíticas. Esto tendría que ocurrir, no me pongo yo este gráfico porque ante cualquier situación de hipoxia, mi eritropoyetina debería de funcionar naturalmente, pero no ocurre esta situación particular cuando estamos hablando de las anemias normocíticas normocrómicas. Hay un problema con la eritropoyetina cuando nos exponemos a estas situaciones de hipoxemia. Deja de producirse naturalmente la eritropoyetina dentro de uno de sus mecanismos fisiopatológicos, por lo tanto, los reticulocitos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a caer y cuando cae, por lo tanto, va a disminuir la cantidad de glóbulos rojos. ¿Ya? Entonces, las anemias normocíticas normocrómicas se deben a la deficiente eritropoyesis. No hay eritropoyesis adecuada o es también llamada insuficiencia medular. Y esto es debido principalmente a problemas que están relacionados a la eritropoyetina como dentro de sus mecanismos. Y esto lo que va a ocasionar, por una parte, es la famosa reticulopenia, lo que les acabo de mencionar, y un fracaso de la masa eritroide para aumentar en respuesta al grado de anemia. ¿Ok? Entonces, si yo tomo en cuenta el valor de los reticulocitos, habíamos dicho que tenemos como punto de referencia 3%. Si yo tengo en un recuento corregido de reticulocitos menos del 3%, estoy diciendo que el problema está en la médula ósea y no se está produciendo en suficientes cantidades. Lo ideal fuera en este caso realizar una PAMO, ya lo mencionamos, una punción aspirativa de la médula ósea para descartar que el problema sea o una aplasia medular, o una mielodisplasia o una mieloptisis. Como no podemos hacerlo esto, lo que investigamos es de que si no se debe a un proceso inflamatorio. Si se hiciese la PAMO y mi médula ósea me sale normal, entonces aquí es donde yo pienso directamente en todos estos procesos de acá. O es por problemas renales crónicos o es directamente asociada a enfermedades crónicas. Sin embargo, hoy en día ya no se lo llama tanto como anemia de enfermedades crónicas, sino se lo denomina anemia asociada a los procesos inflamatorios. Y esto le cambiaron este nombre porque vieron de que no necesariamente se presentaba en todo padecimiento crónico, sino que también en padecimientos agudos o subagudos también llevaban a producir este tipo de anemia. Este otro grupo de acá no es el tema de estudio, ya que esto lo vamos a ver, el tema de la hemólisis, en otro capítulo. A lo que nos vamos a enfocar es a este grupo de acá. Cuando tenemos una reticulopenia, y esto nos lleva a una disminución de la hemoglobina, vale decir, una anemia normocítica normocrómica con tipo reticulopenia, y
lo asociamos nosotros como si fuera un proceso inflamatorio. Todo proceso inflamatorio en el organismo ya me puede conducir a una anemia. ¿Cuál será el mecanismo? Es el que vamos a ver a continuación. También tienen que saber ustedes que la primera causa de anemia a nivel mundial es la anemia ferropénica. ¿Y cuál es la segunda causa de anemia? Son las anemias asociadas a los procesos inflamatorios. Entonces, esto es lo que no también tienen que olvidarse. Es la primera causa de anemia dentro de los pacientes hospitalizados también, ¿ok? Vienen muchos diabéticos, vienen muchos hipertensos, vienen pacientes con cáncer, problemas respiratorios, problemas cardíacos, problemas inmunológicos, problemas infecciosos. Todos estos grupos de patologías que llegan al hospital en un menor o mayor grado van a terminar teniendo anemia. Entonces, aquí entra en juego otro de los mecanismos importantes para que se entiendan mejor. Un mecanismo está relacionado directamente a la eritropoyetina, que eso lo vamos a ver más adelante. Hay dos problemas con la eritropoyetina. El primero es que yo tenga cantidades relativamente normales o cantidades bajas o ausentes. Cuando yo tengo cantidades normales, el principal problema que ocurre es que hay una resistencia a la acción de la eritropoyetina. Y esto es importante conocerlo. Ustedes se recordarán que hay resistencia a la insulina. Eso significa de que tienes altos niveles de glicemia en tu organismo y la insulina debería ir a agarrar ese exceso y llevarlo y meterlo dentro de la célula, ¿cierto? En este caso ocurre lo mismo. Hay situaciones de hipoxia, tienes adecuadas concentraciones de eritropoyetina, pero tu eritropoyetina no es capaz de funcionar en favor de la hipoxia que está produciéndose para estimular a la eritropoyetina. O por otra parte tienes una disminución o tienes una ausencia. Cualquiera de estos dos mecanismos existe. Y el tercer mecanismo es este de acá. ¿Cómo lo ven a esta persona aquí? Lo ve bien atlético este glóbulo rojo, lo ven riendo, lo ven feliz, está joven, ¿cierto? Entonces, este glóbulo rojo lo más probable es que vaya a vivir ¿cuánto tiempo? De 90 a 120 días, ¿cierto? En los procesos inflamatorios ocurre esto. El glóbulo rojo, con el tiempo, a medida que va pasando el tiempo, se va envejeciendo más rápido. La mayoría de los artículos mencionan de que la vida media se acorta. Por favor, chicos, su audio, corten. Chicos, sus audio corten, por favor. ¿Me escuchan? Sí, doctor, se escucha. Ya, alguien ahí estaba con su audio prendido. Entonces, el glóbulo rojo habitualmente que vive entre 90 a 120 días es fuerte, es joven, dura lo que tiene que ser. En cambio, cuando ya tenemos a las anemias normocíticas normocrómicas, se envejece más rápido y el promedio de vida simplemente es 64 días. ¿Ya? Entonces, ese es otro de los mecanismos. Entonces, aquí tenemos primer mecanismo, segundo y tercero, el envejecimiento. ¿Ok? Eso es habitualmente lo que ocurre como tres de los principales mecanismos que llevan a una anemia normocítica normocrómica. Estos tres mecanismos que les acabo de mencionar van a ser el resultado de dos situaciones que las vamos a ver a continuación. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre habitualmente cuando yo estoy con un estímulo inflamatorio? Sea por infecciones, sea por inflamación, sea por cáncer. Cualquiera de estas situaciones lo que va a activarme son mis monocitos y mis células T activadas. Y va a hacer que se descargue gran cantidad
de citocinas inflamatorias. Y de estas, la más importante quizás es la interleucina 6. Aparte del interferón, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1B, la interleucina 6 juega un papel muy importante. ¿Por qué juega un papel muy importante? Habitualmente, cuando se inflama cualquier lugar de mi organismo, vamos a hacer de cuenta que tuviste una infección en la pierna, una celulitis, e inmediatamente se produce todo este proceso de esta descarga de interleucinas inflamatorias, y esta interleucina 6 tiene su particularidad, que aumenta la síntesis hepática de la hepcidina. Y la hepcidina lo que hace es bloquear la liberación, ¿ya? Bloquear la liberación de ferritina que está dentro del hepatocito. Por otra parte, lo que hace es disminuir la absorción del hierro intestinal. Esto ya lo habíamos visto. Por otra parte, lo que va a hacer es bloquear la eritropoiesis y la llegada del hierro. ¿Listo? Y por otra parte, lo hace a través del bloqueo de la eritropoyetina. Y en resumidas cuentas, lo que va a hacer es que haya una hemofagocitosis. Significa que los macrófagos también terminen almorzándoselo a los glóbulos rojos, y finalmente termina incluso la vida media acortándose. ¿Ya? Entonces, este es el principal mecanismo, ¿listo?, que conlleva a que disminuya la vida media del glóbulo rojo y que se cree una resistencia a la acción de la eritropoyetina. Ustedes saben que cuando yo tengo mis niveles de hierro almacenados como ferritina adecuadamente, entonces ahí mis hepatocitos lo que agarran es producir interleucina 6 para que se produzca la hepcidina. Y la hepcidina, habíamos dicho, nuevamente recapitulando, actúa en 3 niveles. A nivel del duodeno, en las vellosidades intestinales, a nivel del hepatocito y a nivel de los macrófagos del sistema retículo endotelial. ¿Cierto? De esa forma agarra, por más que comamos nosotros más hierro, va a estar siempre estimulada mi hepcidina y por lo tanto va a estar siempre bloqueado. Y por lo tanto no se va a absorber el hierro. Y como sabemos que aparte de eso, mis macrófagos se los están comiendo a mis glóbulos rojos, de esa forma la vida media se acorta también de estos glóbulos rojos. ¿Listo? Entonces, este es el principal mecanismo. Y la inflamación, ustedes saben que ocurre hasta por el simple hecho de ser gordito. La obesidad es un proceso inflamatorio y que puede conducir a anemia, incluso en personas que se alimentan relativamente bien. Este es el mecanismo que les mencionaba hace un momento, que vendría a ser el mismo: ingresa el hierro de la dieta y se transforma de trivalente a divalente. Este hierro puede quedarse almacenado acá en el enterocito como ferritina, o puede irse hacia la membrana vasolateral y por medio de la efastina agarra y se transporta de hierro nuevamente de divalente a trivalente, pasa a la sangre, y en la sangre es transportado por la transferrina y luego es almacenado en el hepatocito. Cuando agarran y se llenan todos los depósitos, entonces se convierte en un estímulo para la producción de interleucina 6, y cuando se produce esa interleucina 6, se activa la producción de hepcidina. Este va y agarra y actúa en estos 3 niveles. A nivel de las velocidades intestinales, a nivel del hepatocito y a nivel de los macrófagos a través de la ferroportina. Y de esa manera entonces queda todo bloqueado. Por favor, acuérdense muy bien estos mecanismos porque me encanta preguntarlos. Y es así entonces que tanto las infecciones que son agudas y crónicas, sean de origen bacterianas, parasitarias, micóticas o virales, van a llevar hacia unas anemias normocíticas normocrónicas. Es claro que en los pacientes con SIDA el 70-95% tengan este tipo de anemia. En los procesos inflamatorios asociados a autoinmunes,
también tienen anemia normocítica normocrónica, así como las neoplasias o los daños tisulares o necróticos como quemaduras o traumatismo. Los datos clínicos no son característicos, depende mucho de la enfermedad subyacente. Habitualmente son asintomáticas las anemias que tienen estos pacientes, se adaptan rápidamente y en general se los suele captar cuando están en este nivel de hemoglobina. Ese es el nivel aproximadamente que ellos manejan anemias moderadas. Rara vez es leve, rara vez es severa. Alcanzan ese estado de adaptación y se mantienen así en el tiempo. Característica particular, mis reticulocitos están disminuidos. Y en la médula ósea, como les mencioné, está normal, excepto por la anomalía de distribución en el hierro retículo endotelial. Esto de acá es sumamente importantísimo, importantísimo que lo memoricen. Acá la anemia por deficiencia de hierro y acá la anemia inflamatoria. Habíamos dicho que la anemia por deficiencia de hierro, en otras palabras, la ferropénica, ¿cierto? La ferritina, ¿cómo estaba? Disminuida, ¿cierto? En segundo lugar, lo que cae es el hierro. Luego, la saturación de transferrina, ¿cierto? Y por último, aumenta la capacidad de fijación de hierro a la transferrina. Eso es lo único. Bien. En cambio, en las anemias inflamatorias, habitualmente, miren lo que está incrementado. La ferritina. La ferritina habitualmente es lo que está incrementado. De esto no se olviden, por favor. Es sumamente importante. Es yo diría, uno de los principales marcadores que me dicen que distintivos entre las anemias inflamatorias y las anemias ferropénicas. Las concentraciones de hierro son reducidas o habitualmente son normales. Las saturaciones de transferrina suelen ser reducidos o normales y los niveles de transferrina son reducidos o normales. El nivel distintivo que le ponen el sello es el aumento de la ferritina. Entonces cuando tenemos acá entonces, cuando llega el hierro acá al enterocito, ¿listo? Y este tiene que ser absorbido. Aquí tienes tu hígado, ¿cierto? Lo que ocurre es de que acá tienes lleno todos tus depósitos de hierro, como ferritina. Y resulta que aquí hay un bloqueo en la absorción. Aquí tienes tus vasos sanguíneos. ¿Y qué es lo que circula por los vasos sanguíneos habitualmente? El hierro como tal. Bueno, es entendible que cuando hay un bloqueo en esa absorción y cuando hay un bloqueo aquí en la salida de este hierro del hepatocito, es entendible que lo que se ve habitualmente es que mi ferritina esté elevada, ¿cierto?
y que con el tiempo este hierro de acá lo que va a hacer es disminuirse. Es por eso que habitualmente la ferritina está totalmente elevada. ¿Ya? Todo este hierro que quedó aquí en el enterocito de igual forma va a quedar retenido. Y cuando haces un estudio habitualmente de sangre, este hierro agarró y se utilizó en lo que pudo para formarse más cantidad de glóbulos rojos y se agotó porque todo este hierro que querías tú introducir por la dieta no se absorbió porque hubo un constante bloqueo. Este es el perfil habitualmente que se utiliza en las anemias normocíticas normocrómicas, explicando el por qué es que la ferritina suele estar elevada y el hierro sérico es el que está disminuido. Bueno, entonces no se olviden, por favor, este mecanismo que es sumamente importante. De la misma forma, hay algunos libros que mencionan que es importante ver la saturación de transferrina. El porcentaje de transferrina habíamos dicho que habitualmente es del 30 al 40%. Algunos libros lo consideran, tomando el parámetro de referencia, menos del 25%. Y menciona que aquellos que tienen la saturación de transferrina menos del 16%, el segundo paso es ver la ferritina. Habitualmente la ferritina lo consideran al que tiene mayor a 100, significa que están aumentados sus depósitos. Aquí está en picogramos, cuando le pones en miligramos, habitualmente suelen ser mayor a 500. Entonces aquí estamos con una anemia inflamatoria. En cambio, cuando tienes la ferritina menos de 30, ¿listo? O ya menos de 50 que va bajando, entonces estás frente lo más probable a una anemia por deficiencia de hierro. El gran problema está cuando tienes tus niveles de ferritina entre 30 y 300, entonces ahí es lo que hace la capacidad, sacas la capacidad de fijación del hierro a la transferrina. Esto lo hacen ya mediante fórmulas logarítmicas, no vamos a entrar mucho en discusión, pero lo que ustedes tienen que saber de que aquí sí es importante tomar en cuenta la saturación de transferrina. Saturación de transferrina que en ambas situaciones, en las anemias ferropénicas y en las anemias inflamatorias están disminuidas, el tinte que lo distingue, ¿no es cierto?, es la ferritina. Cuando está elevada, anemia inflamatoria sin lugar a dudas. Cuando está disminuida, es anemia ferropénica directamente. Entonces, estos son ahora los mecanismos implicados que les voy a mencionar. Hay dos mecanismos directamente implicados, la hipoproliferación, que se llama habitualmente, y la pancitopenia. No se olviden estos dos mecanismos, por favor, chicos. Apaguen su audio, por favor. Bien, entonces cuando hablamos de estos dos mecanismos por hipoproliferación, cuando hablamos de estos dos mecanismos por hipoproliferación, vamos a pintar acá a nuestra médula ósea. ¿Listo? Y todo aquel mecanismo en el que haya un problema aquí en la médula ósea, directo el problema aquí en la médula ósea, va a dar como resultado qué cosa aquí afuera. Una pancitopenia. Entonces, todo mecanismo que agarre y que me interfiera en mi hematopoiesis, ya el mecanismo va a ser pancitopenia. Van a disminuir, permítanme un ratito, chicos.
Ya. Entonces va a disminuir directamente la producción de glóbulos rojos, va a disminuir la producción de plaquetas y va a disminuir la producción de glóbulos blancos. A eso se denomina pancitopenia. Y por otra parte, todo mecanismo secundario que interfiera en la producción de la hematopoiesis, ¿ya? Se va a llamar mecanismo hipoproliferativo. Y aquí es donde entran los procesos crónicos en este mecanismo. Vale decir, al paciente que tiene insuficiencia renal crónica, el paciente que tiene una hepatopatía, el paciente que tiene una hipoproteinemia, el paciente que tiene acá por hipoproliferación, el paciente que tiene hipoalbuminemia, eh, los que tienen problemas hipofisiarios, los problemas que tienen, los pacientes que tienen problemas inflamatorios en general, lo que va a causar es una inflamación, una hipoproliferación, y esta hipoproliferación de forma secundaria es lo que va a comenzar a disminuir la producción solamente de glóbulos rojos. Significa que por el mecanismo de hipoproliferación solo se afecta la producción de glóbulos rojos. En cambio, por el mecanismo de pancitopenia es un problema directamente en la médula ósea que existe. Entonces ahí están las mieloptisis, están las mielodisplasias o están las famosas aplasia medular. Entonces es importantísimo poder diferenciar estos mecanismos. ¿Ya? Entonces, por favor, no se vayan a olvidar. Los que son problemas directamente en la médula ósea, estamos hablando del mecanismo pancitopénico como resultado final. ¿Ya? Entonces, ahí son estas tres patologías: mieloptisis, mielodisplasia y las aplasias medulares. Y cuando son por un problema inflamatorio o sistémico, entonces ahí van a ocasionar solo van a ocasionar la disminución de mis glóbulos rojos. ¿Listo? Por eso es que aquí yo les coloqué estos mecanismos para que les puedan entender las nefropatías, el hipotiroidismo, la depresión proteica y este otro mecanismo de acá que me olvidé de mencionarlo, que es la aplasia pura de las células rojas. Quizá esta sea la única excepción dentro de los mecanismos hipoproliferativos en el cual en vez de que haya una disminución en la producción de eritropoyetina, hay un exceso en la producción de eritropoyetina. Aquí el problema radica en que hay una muerte celular programada de los glóbulos rojos a pesar de que se esté produciendo grandes cantidades de eritropoyetina. ¿Listo? Entonces, esto también lo voy a anotar por este mecanismo de hipoproliferación a la famosa aplasia pura de glóbulos rojos. Y el mecanismo por pancitopenia, los que le mencionaba, ya mieloptisis, anemias aplásicas o las mielodisplasias. Ahora, cuando hablamos del mecanismo hipoproliferativo, entonces aquí ya se recordarán de los que les mencionaba los mecanismos anteriormente. O hay deficiente respuesta o ausencia de la misma a la eritropoyetina, o hay una reducción relativa o absoluta en la síntesis de eritropoyetina. Acá habíamos dicho que se llama resistencia a la acción de la eritropoyetina. Y acá en este otro lado hay reducción relativa o absoluta. En otras palabras, yo tengo acá la eritropoyetina, pero mi organismo no responde a la acción, al llamado. ¿Listo? Entonces, en otras palabras, vendría a ser una
una eritropoyetina que es muy lenta. Entonces, la hipoproliferación habitualmente se asocia con anemias de origen renales, anemias por estados hipometabólicos, hipotiroidismo, hipopituitarismo, derivaciones proteicas. Esto ocasiona una reducción de la síntesis de eritropoyetina. Al igual que en el hipotiroidismo, para que exista producción de T3 y T4 es necesaria que exista el estímulo también de la eritropoyetina. Y si no hay esto, entonces suele disminuir su producción. En las anemias de origen renal está muy en relación con el clearance de creatinina. Esto significa de que cuando el filtrado glomerular cae menos de 45 ml por minuto, deja de producirse eritropoyetina y ahí aparecen lo que son las anemias secundarias de los procesos renales crónicos. No se olviden, es re importante esto de acá. El nivel de filtrado glomerular está relacionado con la aparición de anemia en los pacientes renales